Queridos televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. Dios mediante, comenzamos entonces en el día de hoy con nuestra entrega número 8, titulada precisamente con el tema que ha ocupado la atención global, mundial, la guerra de los llamados 12 días entre Israel e Irán. Quisiera aclarar que, como siempre lo hacemos, detrás del título hay un significado. La guerra de Irán e Israel, Israel e Irán, una realidad o una ficción. Y al mismo tiempo, la guerra entre Irán e Israel, sea cual fuere su verdadera significación y su verdadero peso específico, en relación con el progreso del gran tema de la cuarta revolución industrial. Para esto, nada mejor que ponerles en pantalla, como suelo hacer en otras oportunidades, un pequeño video sugestivo de los grandes temas que habremos de tratar. Lo ponemos entonces en pantalla para luego desarrollar los grandes capítulos que parten de esa comprensión que se nos ofrece en los medios de difusión. En este caso, de un video que data del año 2020, pero que tiene hoy plena vigencia. Ponemos entonces en pantalla ese video. Los saludo de manera muy especial y les doy una muy cordial bienvenida a esta conferencia de bancos centrales e instituciones oficiales. Un evento que ha promovido el Fondo Latinoamericano de Reservas, FLAR, desde hace 34 años. En esta ocasión me corresponde decir buenos días o buenas tardes, según desde donde nos estén acompañando, pues hoy la virtualidad nos ha permitido ampliar el alcance de este encuentro tan relevante, que busca contribuir a que entre todos interpretemos las inéditas circunstancias que estamos viviendo y nos preparemos para enfrentar un futuro complejo que, sin duda, vamos a navegar en el 2021. En este año tan particular, ha habido momentos que impusieron decisiones muy duras para solventar la crisis. En todo el mundo, y en particular en América Latina y el Caribe, fue necesario acudir a medidas económicas de urgencia para apoyar las demandas en materia de salud y mitigar el impacto de los diversos confinamientos sobre los ingresos de las empresas y de los trabajadores. La región enfrenta complejos desafíos que todavía estamos descifrando y que requerirán grandes esfuerzos en el futuro. Ante esta nueva realidad que ha golpeado todas las actividades productivas, ha afectado a nuestros ciudadanos de manera crítica, cualquier solución que llegue a plantearse se verá fortalecida si se da en un ámbito de colaboración. Ven ustedes entonces allí aquel comentario que realiza esa organización dependiente del Foro Económico de Davos, al cual se llama Foro Latinoamericano de Reservas, y que congrega, que nuclea en su seno a los grandes bancos, a los bancos centrales de los países, decimos nosotros, no de Latinoamérica, sino de Hispanoamérica, y subraya algunos aspectos que son especialmente importantes para comprender este gran tema que nos vino ocupando ya a lo largo de más de un año, a saber, el de la cuarta revolución industrial. ¿Cuáles son esos temas que subraya el video que ustedes acaban de ver? En primer lugar, el de una incompleta vuelta a la normalidad. Nada ha terminado. Los que se llaman disruptores, aquello que es subrayado en reiteradas entregas, las guerras, la crisis económica, las crisis climáticas, las crisis sanitarias y, digo, la incidencia de todos esos factores sobre la guerra psicológica permanecen aún vigentes y van todos hacia el mismo fin, instaurar un nuevo orden mundial. ¿Ven ustedes allí entonces la necesidad de mantener siempre vigente el miedo como actitud antropológica fundamental? Porque es la condición, subrayo, antropológica de la subordinación hacia ese nuevo gobierno mundial que parece imponerse lógicamente y aún con nuestro consenso. ¿Ven ustedes allí también el rostro de la multipolaridad falsa? A saber, no se trata de la oposición, de la unilateralidad, del unipolarismo
que connota el gobierno mundial, el Estado único totalitario, sino de centros que le dependen y que conducen por avenidas colectoras hacia la consolidación de un estado anonadante de la persona humana, según la hemos conocido hasta ahora, y especialmente de su libertad y de su inteligencia. Vamos ahora, sí, a los temas de actualidad. ¿En qué medida nos ayuda a pensar, como punto de partida, este video? ¿En qué medida? En la medida en que abordamos, por ejemplo, el caso de la guerra de los 12 días. Es evidente que se trató de un conflicto que desde el comienzo tenía un objetivo limitado. Una guerra atómica, una guerra nuclear, era impensable desde el mismo punto de partida, aun cuando se subrayó la inminencia de una hecatombe nuclear desde el punto de partida, precisamente. ¿Por qué era incompatible? Porque va contra ese objetivo esencial, en apariencia, contra el guión, digamos, mejor esencial de la Cuarta Revolución Industrial, que es lograr la sostenibilidad planetaria. Lograr la sostenibilidad planetaria mediante la reducción de la vida entera del planeta al control desde la inteligencia artificial. Pero precisamente el estallido de un conflicto nuclear a gran escala hubiera impedido justamente el control tecnológico, porque hubiese destruido todos los sistemas que se han elaborado y se han articulado trabajosamente desde los episodios de 2019 hasta el día de la fecha. Por lo tanto, era impensable desde el mismo punto de partida. Veremos en la segunda parte, si Dios quiere, y en lo que queda de la primera, cuáles sí son los puntos que puso sobre el tapete este conflicto que duró apenas 12 días, todos ellos de la mayor importancia. Lo que quiero decir entonces es que esta guerra de objetivo limitado era algo que iba a terminar y que estaba planificado en su principio, en su desarrollo y en su final. Hubo allí dos elementos fundamentales: la necesidad de mantener vigente siempre el miedo como actitud fundamental, y creo que todos lo han vivido. La opinión pública mundial se ha encargado de ponerlo de relieve. Y ha puesto también de manifiesto la intervención positiva de un líder mundial. Recuerden ustedes que Donald Trump se había llamado hace pocos días el pacificador, como el emperador del planeta. Pero no es Donald Trump, sino el estado profundo, la sinarquía que ocupa el estado profundo, cuya cabeza visible es Donald Trump, pero que en la profundidad se encuentra sustentado por lo que habré de llamar algunos principios de la teología del hebraísmo. Veremos de qué se trata en lo que queda de esta primera parte y también sobre el final de la segunda. Digo entonces, el miedo ha sido puesto una vez más de manifiesto. Y lo ha sido porque uno de los grandes objetivos, o mejor dicho, el teatro de operaciones por excelencia de esta nueva guerra, nos atenemos a las definiciones del propio Bill Gates, ya no es el espacio sideral, tampoco es una porción geográfica de la Tierra, sino el cerebro humano. Ese es el teatro de operaciones. Y el miedo es una actitud fundamental que justamente está radicada en el intelecto, en los afectos y en la propia biología de la persona humana. En suma, en el cerebro como cierta unidad orgánica en la que se une justamente la actividad superior de la inteligencia con la vida propiamente biológica y afectiva. Me atengo aquí a lo que dije respecto de Descartes en entregas anteriores, con las distinciones que también formulé en aquellas oportunidades. Digo entonces, subrayar el miedo como actitud fundamental, poner en vigencia, activar ese instinto de autoconservación que es el punto de partida del sometimiento hacia un poder global único mundial. Pero el miedo se puede lograr en el intelecto humano en términos generales de dos modos, y esto lo hemos dicho antes también, recuerdo haberme referido a este asunto. Lo podemos lograr, digo, a título de síntesis, de dos maneras: por intervención
genética de la persona humana y en particular tratándose de la actividad superior de la inteligencia que se pretende bloquear para que solo los afectos prevalezcan y el miedo sea realmente lo que se pretende. Exactamente una actitud irreflexiva, ¿no?, que impida la actividad superior del discernimiento. Se puede lograr, digo, por intervención genética, pero en particular por intervención tecnológica a través del dominio de la glándula pineal mediante la introducción de ese elemento tan valioso que se llama el oro blanco o el litio, como quieran llamarlo, en las pequeñas, minúsculas partículas nanotecnológicas. De esto también no apenas lo hice yo en el programa, sino que la prensa ha hablado suficientemente. Se puede lograr también, digo, en una segunda orientación, a saber, en la generación de situaciones ficticias. Y cuando digo esto, ya saben ustedes a qué me refiero, 2019 en adelante, o en la generación de fenómenos provocados, como por caso las catástrofes climáticas que se han visto en Brasil, en Bahía Blanca y en otros lugares, y que han dado lugar también a un reordenamiento que no ha sido solamente psicológico en cuanto al miedo, sino incluso económico, político y aún urbanístico, por lo que se llama la ingeniería climática. Conflictos como este que hemos vivido han contribuido precisamente entre Israel e Irán, sea quien fuera el que ataca y el que se defiende, porque esto forma parte de otra cosa. Digo, este conflicto también ha contribuido a mostrar, a subrayar la necesidad de intervenir mediante la tecnología en el cerebro humano para activar este factor esencial que es el del miedo. Y cuando hablo de reducción tecnológica, hablo hoy en particular del concepto de cosmotecnología que ha sido puesto de manifiesto, que ha sido puesto en actualidad por algunos filósofos chinos contemporáneos, porque justamente el control tecnológico no es apenas una vertiente del hebraísmo teológico, sino de lo que es llamado la chinificación de la cultura, y ambos a su vez dependen de una perspectiva teológica. Aprovecho con esto para decir, una vez más, que el problema justamente de la Cuarta Revolución Industrial es tan solo económico en el guión propagandístico, pero es profundamente teológico y político por los motivos que habremos de exponer en el día de hoy. El video que vimos al comienzo, naturalmente, se apoya apenas en el problema económico, pero veremos nosotros cómo asociado con este concepto de cosmotecnología y de una cosmovisión, subrayo, reitero, cosmológica, dependen por su parte de una concepción teológica muy clara, muy manifiesta. Traigo a colación a propósito en el día de hoy entonces la pregunta por la técnica, que me va a conducir a la pregunta por la tecnología, que es algo parcialmente diferente a lo que es tecné en el sentido griego. Vamos ahora entonces, como lo hago otras veces, a un repaso de la situación política internacional y local, internacional y nacional, a ver en qué medida todo este desarrollo de la guerra entre Israel e Irán ha conducido no apenas en el conflicto concretamente, sino en el panorama global y nacional al progreso de la Cuarta Revolución Industrial. No sin antes aclarar que cuando hablamos de la confrontación entre dos enemigos, entre dos oponentes, Israel e Irán, cuando hablamos de la confrontación entre dos enemigos aparentes, como son Oriente y Occidente hoy, cuando hablamos de la confrontación entre dos facciones políticas, como son los libertarios frente a la Unión por la Patria, o como quiera que se llame, debemos entenderlo a la luz de un principio que siempre está vigente y que está tomado de la metafísica platónica y que se resume muy simplemente en un axioma: la reductio ad unum. Lo múltiple encuentra su significado
bajo la luz a la comprensión de lo uno que le da sentido. Es la sinarquía, el gobierno mundial, el estado profundo al cual me refería al comienzo, el que le da sentido a esta aparente multipolaridad. También me refería a eso cuando hablé, por ejemplo, en otros momentos, de la Organización Panamericana de la Salud, que parece reemplaza, sustituye en su rol ante la opinión pública a la Organización Mundial de la Salud, pero que es una colateral suya, cuando acabo de referirme al Foro Latinoamericano de Reservas, que es una colateral, naturalmente, del Foro Económico de Davos, y ambos organismos de una sola cabeza, que es el Foro Económico de Davos, a su vez, élite del gobierno mundial. Digo entonces, hay que comprenderlos como aspectos convergentes a una misma realidad. Esto es lo que habrá que demostrar en el día de hoy. Cómo estos aspectos de la política internacional y local conducen a ese fin, la instauración de un gobierno mundial único y además por nuestro propio consenso. Veamos entonces, una vez más, volvamos sobre la guerra entre Israel e Irán. Como digo, es un conflicto que tenía un objetivo limitado y que nunca pudo haber acabado, como se decía, en una conflagración nuclear de gran escala, porque hubiera sido autodestructivo. Lo que sí subrayó es precisamente la necesidad de asegurar, de garantizar por algún camino la estabilidad financiera. Y eso ha conducido una vez más a subrayar, reitero, la necesidad de una conversión financiera digital a través de la caída del patrón dólar y del euro para imponer el modelo de la moneda digital única. También ha puesto de manifiesto la necesidad de la conversión electrónica, la conversión eléctrica, la conversión energética a energía, justamente a energía eléctrica, no por los combustibles contaminantes. Recuerden ustedes que en estos días se puso especial énfasis en que esta guerra ponía en entredicho el tráfico del petróleo, enorme cantidad de petróleo a través del estrecho de Hormuz. Esto finalmente no ocurrió, pero se mostró que allí estaba el talón de Aquiles precisamente de la provisión de combustible en gran parte de Europa y también del mundo, con afectación de la economía global, aun cuando se produjera tan solo en Europa. Y esto se subrayó. Se encargaron de subrayarlos ese ejército de periodistas que copia un mismo guión. No voy a utilizar la palabra vulgar, ensobrados, que utiliza muchas veces la prensa local, porque me parece, reitero, demasiado corriente, demasiado poco significativa, pero sí simbólica, altamente simbólica. Ha subrayado también la necesidad y la efectividad de un gobierno mundial. Ha sido, como dije, Donald Trump quien pacificó a las partes y las redujo a la paz, a una paz que es precaria, a una paz que tendrá un tiempo también limitado. Vean ustedes entonces cómo allí esos tres elementos muestran por distintos caminos la necesidad de asegurar un gobierno mundial único y además controlable por una inteligencia única, con lo cual vamos aproximándonos al tema teológico que me interesa destacar más bien en la segunda parte. Quisiera subrayar a este respecto que estos motivos que pone de manifiesto hoy la guerra entre Israel e Irán y que puso antes de manifiesto la guerra entre Rusia y Ucrania con la intervención de la OTAN, se encuentran de alguna manera en una obra de Carl Sagan que se llama Punto Azul, Blue Dot. Esa obra muestra, es una novela, un libro, como quieran llamarlo, en donde se toma una fotografía del planeta Tierra a 6 millones de kilómetros, en el cual nuestro planeta aparece figurado por un punto. La saga del libro, el guión del libro, muestra lo insignificante que es el planeta y contiene todos los grandes motivos teológicos, políticos, económicos y políticos, de la Cuarta Revolución Industrial. ¿Cuáles son? Que esta tierra, aquí nadie, ninguna religión vendrá a salvarnos.
está exenta de todo compromiso religioso. No hay una creación y una dimensión finalista teleológica de la tierra, de la creación, sino que es un punto minúsculo perdido en el espacio donde se afanan los intereses humanos y justamente en virtud de aquellos intereses humanos, de las guerras ocurridas durante la humanidad, sea por motivaciones políticas, religiosas o inclusive económicas, han dañado la llamada casa común, tema recurrente precisamente en la jerarquía eclesiástica. Recuerden ustedes las palabras de Bergoglio durante tanto tiempo, habiendo acuñado este concepto de casa común. Vale decir, muestra en una pequeña saga, en un libro, la necesidad de afianzar un gobierno mundial que garantice, en suma, reitero, la sostenibilidad planetaria. ¿Qué ha ocurrido en nuestro país en línea con esto que está por detrás del conflicto? Este conflicto, digo, de objetivo limitado, este conflicto planeado en un Excel desde el principio, en su desarrollo y en su final, en su desenlace. Se ha logrado el objetivo sin ningún lugar a dudas. Pero ¿qué ha ocurrido en la Argentina? En la Argentina lo que ha ocurrido es que YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ha lanzado una campaña de beneficios económicos concretos para aquellos usuarios que opten por la alternativa del autodespacho del combustible. ¿Qué significa el autodespacho del combustible? Significa que habremos de optar por el autoservicio, dicho en otros términos, pero esto conduce más tarde o más temprano que tarde, a la identificación facial, como está ocurriendo precisamente en la progresiva eliminación de la tarjeta SUBE para viajar, cuanto menos en los medios, en el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Control facial y autodespacho del combustible que produce, que efectúa, que concreta nuestra libertad de desplazamiento, significa literalmente no otra cosa que control de movimientos, porque de allí a la regulación puntual de cuánto ha gastado determinada persona para desplazarse y, por tanto, debido a que utiliza nafta, en qué medida ha contribuido al daño de la huella de carbono, hay prácticamente nada. Se gana tiempo en la provisión de la nafta, pero se va perdiendo progresivamente la libertad. Sumado a esto el control facial que ya asoma también en los estadios de fútbol, donde concurre gran cantidad de público todos los fines de semana, y ya viene ocurriendo esto desde el año anterior. Esto por un lado. Lo que ha conducido también a un punto de convergencias entre Israel, Irán, Estados Unidos y China, y subrayo, y la Argentina. ¿Qué es esto? El progresivo afianzamiento del modelo urbanístico adoptado por las Naciones Unidas para este momento de quiebre histórico, que es la instauración de un gobierno mundial tecnológico, que son las ciudades de 15 minutos. Bajo la impronta, como lo dije en algún momento aquí en esta pantalla y en mi libro propiamente sobre las ciudades de 15 minutos, bajo la impronta, en principio, de lo que he llamado la chinificación de la cultura, porque la espiritualidad que rige en ese modelo urbanístico circular tiene sus orígenes remotos en la llamada filosofía de la religión hinduista. No voy a ocupar hoy el tiempo en esto porque ya le dediqué algún programa, pero sí lo voy a tocar en la segunda parte, para referirme hoy al modelo hebraísta, porque es justamente de lo que se trata, es lo que está en el guión de la Cuarta Revolución Industrial. Digo entonces, ha conducido esto a la inducción progresiva a permanecer en un determinado lugar y no consumir los combustibles contaminantes y optar por la reducción energética. Y en esto confluyen, decía, tanto Estados Unidos como Israel, Irán, y también China, y también la Argentina. Y en concreto, como lo he dicho otras veces, ya en el lanzamiento de la reconstrucción de la ciudad de Bahía Blanca sobre el modelo de ciudad de 15 minutos, pero ahora, ayer, antes de ayer, creo que ayer mismo todos pueden constatar el afianzamiento de un modelo Singapur en la Argentina, como es justamente la provincia de Formosa, donde acaba de ganar el gobernador Gildo Infran
por arriba de un 50% de los votos. ¿Qué significa esto? La instauración de un modelo de control militar prácticamente de las libertades. Recuerden ustedes, en la experiencia 2019-2022, que el modelo más radical de control de la cuarentena se dio precisamente en Formosa, y quienes fueron víctimas de uno de los más radicales confinamientos han optado ahora por un confinamiento que, reforma constitucional de por medio, tiende a ser hasta el infinito prácticamente. Es un poco lo que me refería cuando hablé en el caso la semana pasada de la confrontación entre constitución real y constitución jurídica, ¿no? Nosotros estamos eligiendo nuestra propia esclavitud, nuestra propia desgracia. Será tema de otra conversación sin duda. ¿Qué más ha ocurrido en el ámbito local que nos permita acercarnos al afianzamiento de este modelo global que va hacia el mismo lugar? Ha ocurrido también la necesidad de subrayar el control precisamente hasta incluso de los pensamientos, mediante el control de redes, mediante el patrullaje de las redes cibernéticas, en la conversión de la Policía Federal como organismo del FBI con atribuciones incluso de controlar el tráfico a través de las redes cibernéticas. Todo esto muestra entonces cómo justamente Irán, Israel, Argentina, China y otros países, por nombrar solamente algunos, comparten los grandes objetivos de la Agenda 2030, que son los grandes objetivos, los 23 grandes objetivos de la Cuarta Revolución Industrial. Todos ellos comparten los mismos objetivos. Quisiera ir llegando ya a la parte final de esta primera parte, poniendo ahora en evidencia que estamos detrás de la pregunta por la técnica. Justamente me propongo mostrar la connotación teológico-política de este gran movimiento al cual llamé Tercera Guerra Mundial, pero esta vez desde la pregunta por la técnica y su derivación como cosmotecnología. Habiendo entonces planteado este panorama de partida, esta introducción, el panorama internacional y el nacional, les propongo ahora una breve pausa para abordar en la segunda la cuestión sistemática que nos permita comprender, ¿sí?, la verdadera dimensión de la guerra en marcha hoy. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. TLV1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TLV1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más.
cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Damos entonces comienzo a esta segunda parte, no sin antes también para ampliar un poco esa convergencia de lo que ocurre en el ámbito local con el curso de los acontecimientos a nivel global, de la permisión bajo paraguas jurídico-político en nuestro país de la extracción del litio. Obras importantes han aparecido en los últimos tiempos, cuya lectura recomiendo y podré indicárselos a través de las discusiones que mantenemos después del programa a través de las redes. Digo, la extracción del litio y la ley de tierras que permite a los grandes monopolios internacionales dos cosas. Esto es tremendo. Les pido entonces aquí que retengan su atención. No solamente la extracción de lo que se llama el oro blanco, que está en las entrañas de nuestra tierra, del Estado-nación, de nuestra patria en suma, no solamente la extracción del litio, sino la purificación, la elaboración en limpio en origen, valiéndose para ello del agua potable, elemento vital nuestro, que ya ha comenzado a faltar, que ya ha comenzado a escasear. Es altamente probable, entonces, que no apenas estén exentos de, precisamente, colaborar o aportarle al fisco la suma proporcional a las ganancias que llevan cuando extraen el litio de aquí, sino además el agua que les permite, y en escalas enormes, monstruosas, que privan de lo vital a los habitantes de esta patria para llevarse el litio. Cabe recordar aquí que en la Constitución de 1949 se prohibía taxativamente por parte de los monopolios internacionales de la extracción ilimitada, inclusive de la privatización de los recursos no renovables, que es exactamente lo contrario de lo que se está haciendo ahora y de lo que se hizo con aquella famosa ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos. Allí no se espeja el espíritu de la Constitución del 49, sino su contrario, que es el espíritu iluminista que selló la impronta alberdiana hasta este desencadenamiento libertario totalitario al cual asistimos. Dicho esto, pasamos a la parte sistemática. Muchas veces se ha preguntado, ante este panorama que presentamos siempre aparentemente trágico de la Cuarta Revolución Industrial y que no es de otra forma, sin ningún lugar a duda, temporalmente visto, quisiera recordar que si hay una condición sine qua non para poder comprender cuanto voy diciendo a través de todas mis entregas, ya de 1 año y medio, es la convicción en la vida eterna y la inmutabilidad del ser, que es la traducción metafísica del Dios uno y trino. Si esto no se comprende, si no se comparte esta convicción, entonces sí, lo que yo presento aquí es irreversiblemente trágico. Pero si se comprenden esos dos puntos de partida, se trata de una tragedia con final feliz, que es el reinado político de Jesucristo, el Hijo de Dios, uno y trino. Continúo entonces. ¿De qué manera se puede ofrecer una alternativa de la esperanza de salvación concreta, pero no necesariamente en términos terrenales, frente a esta situación que es teológico-política y es terminal y que no registra precedentes en la historia universal? Para ello, habré de comparar dos circularidades de las cuales vengo hablando ya en 2 de mis últimas entregas. Una circularidad a la que llamaré trinitaria, positiva y positivamente intramundana, con otra a la que llamaré circularidad negativa
y negativamente intramundana, porque la identifico con aquella que no tiene a Dios uno y trino en el punto de partida, sino justamente al anticristo y a la inteligencia artificial, que es su causa formalísima, que comienza y termina con precisamente el dominio del anticristo por el tiempo en que Dios lo permita. Habré de comparar entonces, en primer lugar, esas dos trilogías, esas dos circularidades, para obtener unas breves conclusiones finalmente. La primera circularidad positivamente intramundana, que opera positivamente en el espacio y en el tiempo histórico, se subdivide a su vez en tres circularidades. Una circularidad amplia llamada trinitaria y mística, una circularidad a la que llamaré metafísica gnoseológica y una circularidad menor aún a la que llamaré propiamente noética, para hacer alusión a la vida superior de la noesis, de la inteligencia superior de la persona humana, de la perfección de la inteligencia superior de la persona humana. Aquella Trinidad, la Trinidad propiamente teológica y, como digo, mística, es la que en líneas generales, en términos fundamentales, marca el ritmo del tiempo histórico, que es lo mismo que decir del tiempo histórico en su desenlace político. Algo hablé en la reunión anterior con ustedes. Aquella Trinidad espejada en el Padre que se piensa a sí mismo y que engendra al Hijo, esa Trinidad que se completa mediante el amor, a saber, el pneumatos agius, el Espíritu Santo, es el curso del tiempo histórico, como digo, en su desenlace político, en su especificación política. El Padre que se piensa a sí mismo engendra al Hijo y ambos se aman con el Espíritu Santo. Pero mirando precisamente al evangelista por excelencia, que trata este gran tema filosófico posteriormente, el Evangelio de San Juan, quisiera subrayar el concepto de dar, de donación, que se traduce al griego con el verbo paradidomi. Paradidomi está asociado con la idea de dar, pero dar en el sentido de dar lo que hemos recibido. El Padre da al Hijo lo que posee de sí. El Padre y el Hijo se dan también en una conjunción amorosa. Se traduce, se transmite en lo que decimos en latín tradere, tradición en castellano. No hay tradición sin la concepción trinitaria de Dios. No hay tradición, no hay religión sin tradición. Y de esto habré de hablar en el próximo programa. El rumbo de la historia es esto, es este darse constantemente hacia al Hijo, que se traduce en un darse hacia el prójimo en la comunidad política. La primera comunidad es esta sustancial, que se da 3 personas divinas y un solo Dios verdadero. Allí radica principalmente el concepto de economía, que después retoma la filosofía práctica. Ese curso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que podríamos denominar, aproximándonos a la realidad con el término de descripción, si se quiere, estática de la Trinidad, tiene un ritmo, tiene un movimiento que es el del camino hacia la parusía. La parusía es la presencia, una presencia que en términos humanos es progresivo desocultamiento, y esto significa la palabra griega aletheia, que es la verdad. Nosotros, al ritmo del Espíritu Santo, vamos acercándonos hacia una presencia de Dios, hacia una presencia del ser absoluto, y lo hacemos progresivamente en el tiempo, a través del movimiento histórico y político. Vamos ahora a la Trinidad que está dentro, aquella que llamé metafísica y gnoseológica, que se traduce en estos términos: ser, pensar como actividad superior de la noesis, de la inteligencia humana,
y el ente concreto que es objeto de la inteligencia, el ente concreto que es criatura de Dios y que al mismo tiempo es objeto del intelecto humano. Es el motivo de la perfección del intelecto humano. El ser de Dios se participa mediante la luz de la inteligencia. Insisto, me estoy moviendo dentro de la teología del evangelista San Juan. Se participa mediante la luz de la inteligencia, una luz de la inteligencia que justamente se perfecciona conociendo ese registro de Dios creador en las cosas que es la esencia de cada cosa. La usía griega es la que nos conduce a la causa de todo lo que es precisamente el ser. Traducción metafísica, insisto, del Dios uno y trino. Cabe aún más todavía mostrar una tercera circularidad en el interior de estas dos, de la que es teológica, de la metafísica y, por último, esta, insisto, a la que he llamado circularidad noética, perfección de la inteligencia. La he caracterizado también con tres grandes términos. El término griego de teoría, como contemplación, el término de praxis, como fruición de la teoría, y el término de poiesis, que es el lugar concreto de la técnica, es el lugar concreto de la tecné. A esto debíamos llegar. Es el lugar concreto donde opera la cuarta revolución industrial. Lo hace bajo un guión, digo, económico, pero sistemáticamente este es el punto de vista de los intelectuales de la cuarta revolución industrial, que nosotros no podemos desconocer. Solo comprendiéndolo en esta dimensión podremos desentrañar la madeja de este enorme ataque contra el orden de la creación. Esa teoría, como contemplación, tiene por objeto tanto al ser de la Trinidad metafísica cuanto al ser absoluto, Dios uno y trino. Y lo hace justamente a partir del conocimiento del ente concreto singular. Cuando estamos delante de un objeto de conocimiento, esto es especialmente importante retenerlo, nuestra perspectiva no acaba con la visión, con la presentación del objeto en su dimensión material, sino que el verdadero conocimiento, gnosis auténtica, se da en la unión, en la adecuación de la inteligencia con la esencia de ese objeto. Pero esa esencia que está como núcleo valioso, ontológico, detrás de la dimensión puramente física, material, del objeto, puesto delante nuestro, objectus delante nuestro, en el tiempo, en el espacio, no es material, tampoco es sensible, sino es inteligible, es comprensible a la luz de la inteligencia superior participada por Dios en la persona humana. Eso, que es la verdad, adecuación de la inteligencia con el objeto, es lo que nos conduce, como dije otras veces, como por una escalera, por una anábasis griega, por un ascenso purificador hacia la perfección de todas las perfecciones que está en el ser y por último en Dios creador. Esto, la gnosis, ese conocimiento del singular como camino de la noesis, se petrifica en verdades inmutables bajo la forma de episteme, de ciencia. Ciencia es precisamente ese conjunto sistemático de conceptos inmutables y de tesis inmutables, la superficie del triángulo, en fin, la definición de conceptos invariables y que luego se aplican a la realidad concreta. Se perfecciona, digo, como episteme, pero por último, en lo que se ha dado en llamar la sobriedad del conocimiento y que se da en la sofía, en la más elevada noción de sabiduría. Y ella puede ser tanto metafísica, la sabiduría, la contemplación del ser, o bien ya sublimada como la contemplación de Dios, no del Dios natural, no del Dios de la razón natural, sino del Dios sobrenatural. Ahí la metafísica silencia su discurso para tornarse contemplación y aún vida mística. Lo que es importante subrayar de aquí es que ese ascenso, esa anábasis de la noesis, desde el conocimiento singular
hasta la ciencia y posteriormente hasta la sofía, como sublimación de los dos grados anteriores del conocimiento, fluye, una vez contemplado el ser y asomado a la contemplación de Dios uno y trino, fluye, reitero, como praxis concreta, como vida moral y política, como praxis concreta, que es lo mismo que decir vida moral y política, o bien fluye como obra de arte, como poiesis. Me interesa detenerme en este problema, en la poiesis. El arte es una virtud por una parte, pero también es esa ductilidad, esa habilidad concreta para lograr en una obra exterior, en la obra de arte, lo que los griegos van a llamar la diafanidad del ser. Una obra de arte auténticamente griega es, como enseña Santo Tomás, imitación de la naturaleza. Veremos, subrayo esto, porque hay que ver después en qué se diferencia de la tecnología. Esa tecné griega que recibe Tomás de Aquino llamándolo ars imitatur naturam, el arte imita la naturaleza, es lo que los griegos llaman la diafanidad del ser. La obra de arte, un cuadro que pinta un paisaje, es diafanidad del ser de la naturaleza. La imagen hasta de un animal es la diafanidad del ser de un determinado animal, de un paisaje o incluso la imagen de Dios o de los santos que podemos contemplar. En este proceso de ascenso y perfección de la inteligencia, el arte imita la naturaleza porque es un espejo, es la fruición de la contemplación como belleza. Dejó de lado, digo, la praxis. He dicho en otros momentos, para hacer un paréntesis, para orientarnos en un paréntesis o a través de un paréntesis, que la historia de la filosofía, de la reflexión filosófica, ha recorrido un camino lamentablemente descendente. Ha primero caducado el ser como referencia en nuestro horizonte espiritual, la muerte de Dios. Ha caducado el ser en lo que Martin Heidegger llama las épocas necesitantes. Y la mayor caducidad del ser se produce en nuestros días, en el tiempo, en la plenitud del tiempo de la Cuarta Revolución Industrial, en lo que también Martin Heidegger va a llamar la medianoche de la época necesitante, que es la época de la mayor oscuridad, de la mayor penumbra, porque el hombre ha perdido conciencia de lo que ha perdido. Primero ha perdido el ser y ha perdido a Dios, y ahora, en nuestros días, ha perdido conciencia de que alguna vez tuvo a Dios en su horizonte. Vale decir, la apostasía actual, metafísica y religiosa, es peor que el paganismo, porque el paganismo no la tuvo por desconocimiento. En cambio, el hombre actual la ha perdido como si nunca lo hubiese tenido, después del derramamiento de la sangre de los mártires y del conocimiento de la buena nueva que es el Evangelio. Es una época terminal, por eso ocurre la Cuarta Revolución Industrial, como resultado de esa crisis terminal. Digo entonces, la obra de arte se hace tecnología cuando se separa y se enfrenta con la naturaleza. Digo, la primera pérdida es la caducidad del ser, donde la filosofía ha dejado de ser contemplación que fluye como acción y que fluye como obra de arte. Y el primer autor que ha destruido justamente la contemplación como fundamento de la praxis ha sido Immanuel Kant, que redujo la filosofía a pura practicidad. Alguna vez me referiré al tomismo trascendental, para mostrar cómo incluso el tomismo de nuestros días incurre en esa misma falencia, en esa misma debilidad. Pero la posterior podríamos dividirla en dos partes, en la justamente liquidación de la practicidad para reducirla a obra de arte. El orden político, la vida moral, ha sido el resultado de una construcción, digo, mecánica, ars mecánica en el sentido medieval también, pero moderna en el sentido de Hobbes. Tres obras importantes, subraya Nimio de Anquín, han conducido a esta muerte del ser como filosofía práctica para convertirla en filosofía poética. Y esas tres obras han sido, por una parte, la ciencia y la lógica de Hegel, el sistema de la política positiva de Augusto Comte, que ha superado con el estadio científico
tecnológico, tanto al estadio metafísico como al estadio teológico en primer lugar, y por último el manifiesto comunista. Insisto, cuando hablo de manifiesto comunista no excluyo a la solución liberal que podía emerger de un Kant o de un Hegel, lo que llaman la derecha hegeliana. Estoy hablando de dos momentos del mismo proceso. El movimiento libertario es exactamente el momento precedente que acaba, lógicamente, en el totalitarismo marxista. En este caso, digo, en esta etapa terminal, la circularidad negativa a la que me he referido, negativamente intramundana, reduce la totalidad de la vida planetaria a la inteligencia artificial y a esta otra instancia inferior que he llamado cosmotecnología. ¿Por qué cosmotecnología? Porque ya no se mueve al ritmo de la Trinidad Santísima, sino al ritmo de un Dios uno, no trinitario, a un Dios uno, no trascendente, sino inmanente, que se puede leer precisamente en la teología hebraica de Gershom Scholem. Ven ahí ustedes cómo ese Dios uno es más deudor de Plotino que de Tomás de Aquino. Ese Dios uno, cuyo primera creación es la inteligencia única, con lo cual estamos ya en el tema de la Cuarta Revolución Industrial, el tema de la inteligencia única, del nexus de Yuval Harari, hebreo también y deudor de esa cosmovisión teológica, esa que ya no es Trinidad, sino que es una uniporalidad, marca también la reducción de la historia y de la historia política a un movimiento mecánico, que es producto no de la contemplación, sino precisamente de la sustitución del ser y de Dios por el número, pero no por el número con fundamento metafísico, sino por el algoritmo. ¿Qué significa entonces cosmotecnología en esta perspectiva? Cosmotecnología significa, en primer lugar, la reducción de la totalidad del movimiento planetario a una cosmovisión teológica que parte de un Dios que ya no es trinitario, que no nos ofrece el auxilio del Espíritu Santo, del Paráclito, como auxiliador, como consolador, que tampoco nos ofrece al Hijo como camino de redención, que tampoco nos ofrece al Padre como creador y como justamente principio, alfa y omega de una circularidad que es trascendente, que conduce la historia de la salvación hacia un final en una de las dos eternidades, sino de un Dios único, inmanente, que ante todo aniquila la libertad de la persona humana en favor de la planificación numérica, de la combinación numérica de un mundo concebido como cerrado en sí mismo. Ese pleroma del que hablé cuando me refería a la gnosis como movimiento religioso que promueve justamente la salvación de la persona humana. Esta cuarta revolución industrial, actuando esta cuarta revolución industrial, que a través de la intervención del intelecto, la intervención tecnológica de la inteligencia humana, sobre el conocimiento al que llamé gnosis, el primer estadio de la perfección de la inteligencia superior, impide, bloquea, obtura el ascenso, la anábasis hacia el ser y anonada a la persona humana en lo que es llamado la cultura de la inmediatez, que no es más que la respuesta instintiva frente al objeto de conocimiento y no el progreso hacia la comprensión de la esencia de cada cosa. Borra de nuestro horizonte justamente el ascenso hacia Dios, principio y fin, hacia el ser, fundamento y fin de todas las cosas. Vean ustedes de qué manera se espeja aquí el guión de aquel libro al que llamé El Punto Azul, que es el gran marco literario de referencia de esta cuarta revolución industrial. Creo que la respuesta, la rehabilitación al modelo de la cuarta revolución industrial es teológica y debe ser teológica y trinitaria. A la oscuridad de una época indigente hay que abrirle la claridad, la luminosidad de una historia que se abre hacia la trascendencia y cuyo sujeto, cuyo hombre creado por Dios es aquel definido por Alberto Magno como aquella persona humana
que vive emplazada entre el tiempo y la eternidad. Es allí donde se puede releer justamente el alma humana como inmortal. Psique athanatos. El alma humana es inmortal. Y entonces la muerte temporal con que se nos asusta y con que se nos genera el miedo tiene ningún valor frente a la salvación eterna del alma inmortal. Es solamente mediante la rehabilitación de un ordenamiento político trinitario. Pienso aquí en el modelo de San Agustín de Hiponá en la Ciudad de Dios. Digo, esta rehabilitación tal vez sea el único camino posible, en principio, por lo menos a nivel conceptual, para encontrar una salida que nos redima de esta cuarta revolución industrial, cuya solución no es política, tampoco es económica y tampoco es moral, sino rigurosamente leída en términos de fe sobrenatural. Les agradezco mucho su atención y Dios mediante nos encontraremos en una próxima entrega, como siempre, de aquí a unos 15 días.